Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte nuevamente. Te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial. Continuamos con este proyecto llamado Ensayo Web, en el que hemos estado trabajando en varios módulos y precisamente ahora nos encontramos con el módulo de asignaciones. En el video anterior estuvimos trabajando con la vista View, pero yo me di cuenta de un detalle. Mire, acá me muestra el dato porque acabo de seleccionar el ID1, ¿verdad? Y mira, dice lo mismo que muestra acá, pero seleccionemos este otro. ¿Te parece algo extraño? Bueno, yo cometí un error en el video anterior y es un error bastante complicado, digamos, por no decir grosero, porque la verdad es que aquí yo cometí, la verdad, un error porque me equivoqué de método en el controlador, en el método view. Pero no te preocupes porque lo vamos a corregir. ¿Te parece? Vamos a hacer entonces un CD. Voy a ingresar a través de mi consola a la aplicación. Ya aquí estoy usando, por supuesto, Linux. Ya ahí estoy entrando al servidor y el proyecto se llama Desafío. Desde aquí yo puedo hacer una instrucción code punto y lo que me va a permitir, como tú puedes ver en pantalla, es abrir la aplicación, ¿cierto? Directamente. Bueno, ¿dónde tengo el problema? El problema lo tengo aquí, en este método, ¿ya? En el método view. Voy a mirar acá que entre las cosas que yo tengo mal aquí es esta llamada, ¿ya? Y en su momento cuando grabé el video no me di cuenta del detalle, ¿ya? Y después mirando el video para revisarlo, me di cuenta después, ¿no es cierto?, que había cometido un error. Pero a veces pasan estos errores. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estoy efectivamente consultando al modelo, pero estoy usando un método equivocado. El método first se usa bien cuando yo uso un criterio where, ¿ya? Acá el que debería usar es el método find, ¿ya? Por eso es que siempre me devuelve el mismo registro, el registro 1, como lo acabamos de ver en la demostración. ¿Cómo corregimos esto? Simplemente usando el método find. Exactamente. Find. Y luego usamos la clase filter. Usamos la clase filter y el método filter in para pasarle por parámetro el ID. ¿Ok? Entonces, veamos si se solucionó el problema. Vamos a revisar y ahora sí, mira, me está trayendo el ID correspondiente, ¿cierto? Que coincide también con este elemento. Si yo pongo el número 1, ¿ves? Entonces, ahora sí, ahora está correcto. Bueno, ahora sí podemos nosotros darle vida a la edición de las asignaciones. Para eso, vamos a crear acá un par de métodos. Uno es get, como ya lo sabes, el método edit, que recibe como parámetro un ID, ¿verdad? Y ese ID tiene que ser validado. Por lo tanto, vamos a aprovechar, ¿cierto?, de copiar esto acá, ¿ya? Y al igual que vamos a validar la sesión. Pero eso lo vamos a ver más adelante mejor, ¿ya? Entonces, validate. Entonces, validamos el modelo, validamos el ID y también, ¿no es cierto?, hacemos aquí, vamos a copiar en realidad todo esto porque sirve, por supuesto, aunque me acabo de dar cuenta que el options no es el más adecuado. Aquí debería usar el option que está, ¿cierto?, dentro de create, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Pero no hay problema porque aquí lo corregimos de inmediato, ¿vale? Vamos a copiar y pegar. Entonces acá el title será asignaciones, el asunto será editar
asignación, el proceso o el process no puede traer incidente, ¿cierto? Sino que trae el ID del recurso. La acción será edit. Esto permanece. Vamos a tener la lista de técnicos, ¿verdad? La lista de prioridades y la asignación. Pero para eso, para no complicarnos, vamos a usar justamente, ¿verdad?, lo que hicimos en el método view. Cambiamos aquí la vista por edit y el resto queda exactamente igual. Un detalle acá es que el process va, en este caso, al método update. Public function, update, ¿cierto? Que tenemos este método. Y entonces abrimos el método y copiamos algunos detalles. Por ejemplo, para validar el ID, que sea un ID válido. Y en segundo lugar, vamos a validar que el formulario, ¿cierto?, se use efectivamente para modificar. Y para eso tenemos aquí este método, validatePut. Revisémoslo brevemente. Vamos a entrar aquí a controller. Vamos a buscar el método validatePut, que por aquí debe estar. Vamos a buscarlo ahí. Por aquí está, por aquí está. Aquí está, protected function validatePut. ValidatePut pregunta si la variable method si no es igual a put, entonces redirecciona a denied, que es una vista dentro del sistema que da la información de que no tiene permisos uno para ingresar. ¿Dónde se carga eso? Cuando nosotros aquí en el formulario miramos el formulario, nosotros sabemos que el método por defecto es post, que es el método que justamente HTML procesa. El método put no lo procesa directamente, por lo tanto todos los frameworks que se dicen RESTful, que seguramente habrás escuchado por ahí esa expresión, tienen que obligar a HTML a que reconozca eso. ¿Y cómo lo hacemos nosotros de manera particular? A través de esta variable. Esta variable tiene como nombre --method y el valor es put. Si cuando nosotros creamos una nueva asignación, no preguntamos por este método, porque ahí estamos creando. Basta configurar el método post. Pero cuando nosotros estamos editando o cambiando o modificando, entonces el método put es el que se usa para tal propósito. ¿Ok? Y allí preguntamos. Si alguien modifica esto, le pone un valor o lo elimina, simplemente este método, como lo vimos recién, no permitirá que se procese el resto de la información. Luego de haber hecho esta validación, vamos a validar los datos que vienen desde el formulario. Y para eso, ¿cierto? Aquí en el método store tenemos un validateForm, ¿verdad? Que es el método que valida los datos que vienen desde el formulario. Aquí vamos a hacer, por supuesto, las adaptaciones correspondientes. Método update, aquí preguntamos por la variable ID y los datos que vienen del formulario. Cuando yo tengo dudas sobre cuáles son los campos que tiene la tabla, tengo este plugin, ¿verdad?, que me permite justamente, bueno, aquí estaba trabajando con otra base de datos, vamos a abrir, como ves, tengo hartos proyectitos aquí están mis tablas y ahí está la tabla asignación. ¿Cuáles son los datos que vamos a recibir en el caso de edición? Vamos a recibir este valor, este no lo vamos a modificar, el usuario o técnico sí, y la prioridad, ¿verdad? ¿Por qué no le pusimos técnico aquí? Interesante. Porque estamos usando Eloquent y como la tabla usuario es la que registra todos los usuarios y los clasifica por roles, entonces no podíamos cambiar nosotros. O sea, podríamos, pero eso significaba darle algunas explicaciones al Eloquent sobre por qué cuando nosotros conectábamos esto con la tabla usuario, la clave foránea se llamaría de manera distinta. Se puede hacer, pero yo no lo hago habitualmente, sobre todo porque conozco y sé cuál es el tipo de usuario que se conecta acá, ¿verdad? Bueno, tenemos técnico, prioridad, y lo que vamos a insertarle un poquito antes es
la resolución o el estado, ¿cierto? Le vamos a decir resuelto y este dato lo vamos a recibir a través de la clase filter y el método getText. Y le vamos a poner acá resuelto. También podríamos haberle puesto estado, ¿cierto? Muy bien. Estos tres datos los vamos a recibir y los vamos a procesar tal cual como lo hicimos acá, solo que vamos a tener que hacer, por supuesto, algunos ajustes. Y en este caso, asignación no crea una nueva instancia del modelo, sino que consulta. Y para eso usamos el método find. ¿Por qué usamos el método find? Porque vamos a preguntar por la clave primaria de la tabla asignaciones, ¿ya? Y lo vamos, por supuesto, a contrastar con el ID y lo vamos a filtrar aquí para evitar cualquier problema. En relación a lo resuelto, en este caso, en vez de así autoasignarle, nosotros vamos, en este caso, vamos a usar el método getInt para poder meter, ¿no es cierto?, en nuestra base de datos el estado, ¿cierto?, si ha sido resuelto o está pendiente. En el caso del incidente dijimos que no lo íbamos a modificar, ¿ok? En el caso del usuario ID es el técnico y la prioridad se mantiene. Aquí destruimos la variable de sesión llamada data y esto es porque cada vez que usamos validateFor, este método genera una variable de sesión por default. Y luego aquí vamos a colocar la palabra modificado y en este caso vamos a redireccionar desde asignaciones, view y le vamos a pasar por argumento la variable id. Y de esta manera, al menos en el método, ya tendríamos, ¿cierto?, configurados los elementos. Vamos entonces a ver las vistas. Lo primero que vamos a hacer aquí en asignaciones es crear una vista, ¿cierto?, que llamaremos new file y le pondremos edit, ¿cierto? Edit.twig. Muy bien. Y esta vista es igual a create, ¿cierto? No tiene diferencias porque básicamente llama al mismo formulario. Pero el formulario sí va a sufrir algunos pequeños ajustes. En primer lugar, vamos a definir si ha sido resuelto o no. Y aquí vamos a hacer la llamada de los datos, lo vamos a hacer en un orden diferente, pero eso no quiere decir, de hecho aquí miren en asignaciones controller, podríamos mover todo esto para abajo. En vez de ponerlo al inicio, lo podríamos poner al final, ¿ves? No hay problema, lo que importa es que aquí ingrese en el orden que corresponde. ¿Por qué? Porque el formulario siempre debe comportarse más o menos intuitivamente. Pero como ustedes comprenderán, el método o la consulta de si está resuelto o pendiente es una acción que solo le corresponde al método de edición, ¿ok? Porque miren, vamos a guardar esto por mientras y vamos a editar. Si se fijan, aquí ya me trae tanto el técnico como la prioridad, ¿ya? Y me parece que aún no lo he guardado o claro. Entonces, este formulario me está trayendo en editar los mismos datos que si yo estuviera creando, ¿verdad? Vamos a ir a asignaciones. Bueno, aquí me está pidiendo la clave. Vamos a ver después el tema de los permisos. Entonces, si nosotros teníamos un incidente y asociábamos, recordamos, ¿verdad?, que solo podemos asignarlo a alguien que no esté asignado, ¿verdad? Que no tenga un técnico asignado. Si por ejemplo, a ver, ambos tienen el mismo técnico, porque efectivamente un técnico puede tener varios incidentes asignados, pero un incidente no puede asignarse a más de un técnico, ¿ya? Por lo menos no por ahora. Entonces, ¿qué vamos a preguntar aquí? Vamos a preguntar si el action, ¿cierto? Vamos a usar entonces el array option.action, ¿ya? Es igual a
edit, ¿cierto? Entonces, si es así, nosotros vamos a cargar, vamos a hacer una copia de esto para hacer las adaptaciones. Vamos a ver aquí, en primer lugar. Entonces, vamos a ajustar esto aquí. Ahí creo que lo tenemos. Entonces, aquí en vez de prioridad, le vamos a poner resuelto, ¿verdad? Ahí. Resuelto. Aquí le voy a poner estado, porque la palabra resuelto como que no se entendería por el usuario, por lo menos a simple vista. Aquí sí le podemos poner resuelto. El ID también. Resuelto. Por control. Y acá vamos a hacer los cambios por esta parte. Porque no vamos a... Aquí tengo ni de categoría, pero es resuelto. No he hecho ningún ajuste aquí. Pero que es un detalle solamente. Seleccione un estado, ¿cierto? Bien, aquí, como este campo se va a activar solo cuando haya la acción de edición, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a preguntar de nuevo, ahora sí, si options.asignación.resuelto es igual a 1, entonces, ¿qué querría decir? Que este valor está más o menos en la siguiente posición. Vamos a rescatar el value con options.asignación.value, ¿cierto? Y lo más probable es que si es igual a 1, quiere decir que está resuelto, ¿ya? Aquí sería interesante analizar si cuando está resuelto nosotros realmente le vamos a dar permisos al sistema para devolver. Podría ser, ya podría ser, pero vamos a suponer que se puede. Estaba pensando en alguna consistencia con relación al modelo de datos. Entonces, vamos a decir que dejar pendiente, ¿cierto? Dejar pendiente con la opción 2. Y si no, ¿qué pasa si no? Bueno, significa que todo es al revés, ¿verdad? Quiere decir que acá está pendiente y nosotros seleccionamos resuelto, ¿cierto? Ahí está, resuelto. Y aquí me voy a desdecir un poquito para dejarlo así. Fíjense cómo ahora quedaría, al menos por ahora, el formulario de edición. Vamos a volver, vamos a editar y fíjense. Bueno, aquí estoy en incidente, perdón. Vamos a ir aquí de nuevo. Bueno, aquí me acaba de dar un problema. Cuando me pasan estas cosas, obviamente no sé dónde está la falla. Así que lo que voy a hacer nuevamente es cortar esto. Lo corto brevemente y lo guardo. Ya, la falla entonces está en esto. Aquí está la falla. Pues bien, veamos. Cortamos esto. Guardo y pruebo. Ya, entonces nos acercamos a la solución. Entonces, options.asignación. Options.asignación.resuelto es igual a 1. Option value. Aquí está. Ahí. Porque el campo se llama resuelto. ¿Ves? Ahí está. Entonces dice, está en estado pendiente y puedo seleccionarlo como resuelto. A ver, resolvámoslo. Guardar. Ahí estaría resuelto, ¿verdad? Y acá, si lo edito de nuevo, ¿cierto? Entonces, si lo pongo pendiente. Si está pendiente, lo puedo resolver. Y si está resuelto, lo puedo dejar pendiente.
¿ya? Y ese es el proceso que tenemos. Pero hay un par de detallitos. Veamos aquí. Efectivamente, vamos a editarlo. Me trae, ¿cierto? Los valores. Veamos por qué. Claro, porque lo habíamos, bueno, aquí yo lo había configurado en algún minuto. Creo que no lo mostré precisamente, pero lo explico. Lo que pasa es que aquí tuve que hacer yo unas pruebas para poder, tenía un par de errores importantes y tuve que corregirlo, pero les explico. Aquí, donde nosotros resolvemos la prioridad, preguntamos primero si la acción es edit. Y si es edit, entonces nos traemos la prioridad, ¿cierto? Con el nombre de la prioridad. Y luego damos la opción para que se listen las prioridades. De esta manera, en el formulario, por ejemplo acá, en la prioridad, queda así. Lo mismo ocurre con los técnicos. Cuando nosotros preguntamos preguntamos aquí igual si la acción es edit. Y si es edit, se va a mostrar los técnicos que ya tienen. ¿Ya? Así que de esta manera, por ejemplo, nosotros tendríamos que crear un incidente nuevo, ¿verdad? Para poder, digamos, vamos a crear un nuevo incidente para poder asignarlo, ¿ya? Entonces, para poder mostrar, la descripción es problema, ¿cierto? Con UPS de la oficina. Vamos a suponer. Categoría, falla de hardware. Seleccione al cliente. Vamos a seleccionar este mismo cliente. Lo guardamos. Ahí tenemos entonces el problema. Si nosotros vemos el incidente, falla de hardware, problemas con la UPS de la oficina, ¿cierto? Ahí tenemos el detalle. Perfecto. Dice que no ha sido asignado. Por lo tanto, si yo presiono asignar, fíjense que aquí me aparece libre tanto la lista de técnicos como la lista de prioridades, ¿verdad? En cambio, si yo voy a volver acá, si yo veo este otro caso o trato de editarlo, ¿cierto? Si yo edito, bueno, aquí edito el incidente, voy a ir a asignaciones. Pero se comporta de la misma manera como nosotros lo hemos hecho antes, la verdad. Entonces, fíjense que en este caso aparece el estado, que no aparece cuando nosotros hacemos el proceso de asignación. ¿Qué te parece? Bueno, esa es la idea de el proceso de edición con relación a las asignaciones y de esta manera ya nos queda un par de elementos que vamos a considerar en el próximo video. ¿Te parece? Bien, pues nos vemos entonces. Muchas gracias por el apoyo. Si aún no te has suscrito, suscríbete y también te invito a visitar mi sitio web, profesorgaldames.cl, para que tú sigas aprendiendo conmigo muchos de los contenidos y nuevos cursos que estamos subiendo a esta plataforma, que son también y están muchos de ellos en YouTube. Que estés muy bien. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.